Bueno, vamos a dar inicio, si les parece bien, a la penúltima mesa de nuestra jornada. En este caso, presentando el trabajo de Laura Badalá y Roberto Toscano. Ellos nos van a hablar sobre recetas budistas en el arte del jardín, el Shingakuji de Kioto. Les presento a la profesora Laura Badalá. Ella es profesora de Ciencias Sociales y maestranda en Estudios Culturales en la Universidad Nacional de Rosario. Su trabajo de investigación versa sobre la tradición japonesa del té y sus raíces budistas. Entre los años 2006 y 2008 fue becaria del gobierno japonés estudiando el budismo en relación al arte del jardín japonés. Al respecto, ha dado charlas, realizado ponencias y artículos para revistas especializadas. Es coautora del libro Mito y Simbolismos en el jardín japonés, del año 2009, y actualmente se desempeña como profesora adjunta de las materias Filosofía 2 y Filosofía 3 de la Tecnicatura de Yoga y Salud Integral en el Rosario. Roberto Toscano es profesor también de Ciencias Sociales y diseñador del paisaje, tetista de la licenciatura en Historia de la Universidad del Centro y Geografía de la Universidad Nacional de Rosario. Ha tomado cursos, seminarios intensivos también sobre meditación, arte y simbolismo oriental en Argentina, Estados Unidos, India, Nepal y Japón. Ha dado cursos sobre mitología y filosofía de la India. Entre los años 2007 y 2008 vivió en Japón, volcándose a la investigación del arte del jardín japonés y a sus raíces budistas. Desde el año 2009, Roberto se ha dedicado al estudio y a la difusión del mismo tema, presentando ponencias en congresos nacionales e internacionales, brindando también charlas y cursos y escribiendo artículos en revistas especializadas. En 2009 publicó el libro de coautoría con Laura, Mito y Simbolismo en el jardín japonés, y desde 2016 se desempeña también como profesor titular de las cátedras de filosofía en la Tecnicatura en Yoga y Salud Integral. Y bueno, escuchamos el trabajo de la definición global. Tenemos unos segunditos a ver si podemos abrir. Si lo habíamos puesto el PowerPoint y ahora
porque no le conocen uno de ellos sale con la computadora y trata de centrar porque hace un momento la vida de Yo lo vivo, soy testigo de que está. Una vez que hace un momento estaba, vamos a cambiar el orden de las exposiciones, que caso presentando también un tema vinculado con Japón. Presento al arquitecto Carlos Blanco, jefe del Departamento de Historia del Arte del Colegio Nacional de Buenos Aires, profesor titular de Historia del Arte de la Universidad del Cine y adjunto de Introducción al Arte Oriental de nuestra casa, de los orientales. Carlos va a presentar su trabajo titulado Wa-Ma-Ba, 3 conceptos básicos para una introducción al pensamiento japonés. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha más o menos en el fondo? Tiempo de problemas de garganta para todos. Bueno, fui invitado medio tangencialmente a estas jornadas. Quiero agradecer la participación antes que nada. Y voy a empezar de una manera americana, voy a empezar con un chiste. Chiste que creo que lo conocen todos y un poco cínico, es un chiste del ámbito médico, en el cual va un señor y le dicen, bueno, tengo una buena y una mala noticia para darle. La mala noticia es que tiene Alzheimer, y la buena es que usted va a conocer un montón de lugares y de gente nueva, ¿no? Bueno, pido indulgencia con la morada, pero ese chiste me sirve a mí para considerar 3 elementos que paradójicamente son fundamentales en la epidemiología, que son el tiempo, el lugar y la persona, ¿sí? Y en definitiva, la epidemiología nos sirve para ver cómo algo se esparce, ¿sí? Puede ser un virus, puede ser un conocimiento, ¿no es cierto? Puede ser un grupo de ideas, pero esta idea de considerar el dónde, ¿no? El lugar, el momento y el quién. Y ¿por qué tomar estos 3 elementos, ¿no? Tiempo, lugar y persona, para acercarnos a esto? Porque, en definitiva, la ruta de la seda, por supuesto, además de ser una ruta de intercambios comerciales, es una ruta de intercambio cultural, ¿no? Uno podría pensar la ruta de la seda en función de pensar dinámicas de cultura, esto es muy claro. Y dentro de esa dinámica de cultura, Japón es quizás un poco tangencial en ella, pero hay 3 conceptos que moldean la forma de ser de Japón, del pueblo japonés, ya sea en la forma en que ellos aprenden una cultura, en la que ellos toman una cultura, en la forma en la que difunden su cultura y en la forma básicamente también en la que comercian, ¿sí? En la que comerciaban en el siglo XII, a finales del siglo XIX o en la actualidad. Entonces me parecía interesante aportarlo simplemente como un elemento de análisis, tratar de hacerlo lo más breve posible. Estos 3 conceptos que yo había explicado son wa, básicamente podríamos traducirlo como armonía, ¿sí? Ahora vamos a ver, es un poco más complicado. Ba, que podríamos traducir como lugar, y ma, que podríamos traducir como distancia, ya sea una distancia espacial o temporal, un intervalo. Ya entre ustedes y yo en este momento hay un cierto ma, ¿no? Hay un cierto espacio a cubrir. Vamos con el primero, ¿sí? Que es wa. La palabra wa en Japón es casi una palabra constitutiva de la cultura japonesa. O sea, si uno piensa en la posibilidad de que una cultura se pueda explicar con una sola palabra, sería algo muy complejo. Quizás la palabra que explique la cultura coreana sea Han, por ejemplo, ¿no? Ese sentimiento de nostalgia, de deuda, de los antepasados.
Y la palabra que debe explicar la cultura japonesa es wa. A tal nivel que en un momento wa significaba, era la palabra para referirse a Japón. ¿Sí? La primera vez que aparece la palabra para referirse a Japón como wa, de wo, está tomada despectivamente en idioma chino. Y el ideograma es una mezcla entre persona que se dobla o enano. ¿Sí? Una forma despectiva para referirse a los japoneses del siglo I. Ahora, hacia el siglo VII, 604 para ser exactos, las fechas en este sentido no son tan trascendentes, la palabra wa cambia el kanji, cambia el ideograma que la representa, a modo tal que pasa a significar armonía, pasa a significar paz. Por ejemplo, en Heiwa, Hei quiere decir planicie, ¿sí? o llanura. Wafuku, la forma japonesa de vestirse. Wasei Eigo, por ejemplo, la forma en la que los japoneses hablan inglés, ¿no? un inglés made in Japan, si lo quisiéramos ver de esa manera. Y ese entramado de wa como armonía constitutiva del ser japonés, les decía, aparece en el 604. Shotoku Taishi arma una especie de constitución, permítanme el término, y dentro de esa constitución, él dice que wa, este término, la armonía, llamémosle, debe ser valorada y los conflictos evitados. Cuando los superiores están en armonía entre sí y los inferiores son amistosos, entonces los problemas se discuten con calma y la correcta visión prevalece. Está escrito muy a la forma oriental, ¿no? Cuando ocurre tal cosa, o sea, cuando están dadas ciertas circunstancias, hay armonía. Shotoku Taishi diferencia los superiores y los inferiores, ¿no? Los superiores que pueden hablar armónicamente y los inferiores que son amistosos. Y amén de esto, aparece también la idea de que hay que evitar un conflicto. O sea, wa, ante todo, es una forma de lidiar con el conflicto evitando. Si nos trasladáramos a Occidente, podríamos pensar en la política, ¿no? Esa forma no beligerante de plantear problemas. Hagamos un segundo salto. O sea, tenemos el primero peyorativo, dejémoslo afuera un segundo, tenemos este del 600, en el cual aparece como una forma de resolver los conflictos, y hacia casi en 1700 hay una serie de historias japonesas, Oka Seidan, algo así como los problemas judiciales del juez Seidan, un juez de la era Tokugawa, donde hay una pequeña historia entre un ebanista y un productor de tatamis. Para resumirla, básicamente el productor de tatamis pierde tres piezas de oro, el ebanista las encuentra, se las quiere devolver, el ebanista lo busca, le quiere devolver las piezas de oro, el artesano de tatami dice, no, yo las perdí, ya no son mías, son de usted. Bueno, se pelean, se agarran trompadas a partir de esta generosidad de ambas partes, van ante el juez, y el juez dice, bueno, vamos a hacer una cosa, estas tres piezas de oro, usted las quiere devolver, usted dice que al perderlas ya no son suyas, las vamos a quedar por el Estado, ¿no? Las vamos a guardar con las arcas públicas, obviemos cualquier parecido con nuestra cotidianidad, pero más allá de eso, dice, los voy a premiar a cada uno con 3 piezas de oro, le da 2 sobres. Cuando el ebanista y el artesano de tatamis abren los sobres, ven que hay 2 piezas, entonces, pero falta una. Y el juez dice, bueno, yo en realidad de estas arcas puse una pieza yo, entonces ya teníamos 4,
le di 2 a usted, usted tenía 3, perdió una, usted tenía ninguna, pensaba que había encontrado 3, al final tiene 2, yo tengo 2, en realidad perdimos todos una pieza de oro, un razonamiento medio extraño, permitamos la digresión literaria, pero el caso es que el conflicto se resuelve no mediante una ley escrita y mediante una aplicación de una sentencia, porque en latín sería una lex scripta, sino que se resuelve de una forma no conflictiva donde todos pierden un poquitito, ¿sí? Y en esta segunda diapositiva me gustaría meter esta idea del pensamiento japonés en el cual no existe la individualidad. Si bien hay muchas maneras en la lengua japonesa para referirse a yo, ninguna es demasiado convincente. Y la tercera imagen con la que yo describiría esta palabra wa, esta palabra armonía, es un texto de 1937, publicado por el Ministerio de Educación japonés. Ustedes saben, gran parte de lo que nosotros entendemos como Japón es una invención de finales de la era Meiji, o sea, final del siglo XIX y hasta más o menos 1930, en el cual Japón destina una gran cantidad de energía, especialmente en la educación y en la educación física en particular, a crear un sentimiento de nacionalidad. Aparecen, resucitan lo que va a ser el budo, aparece de hecho la imagen del budo, que nosotros la pensamos mucho más legendaria, y en este texto de 1937, que se llama Kokutai no Hongi, o sea, algo así como Kokutai sería el ser nacional, la verdadera entidad de gobierno, ¿sí? Digo la palabra ser nacional para aquellos que somos un poco más, llamémonos antiguos, con el sentido que por ahí tenía durante la dictadura argentina, ¿no? Un sentido fuertemente nacionalista. Y en este texto que se dictó profusamente, en la introducción dice que es un texto educativo para educadores y que después fue prohibido luego de 1945, se prohibió en el 49 por el general MacArthur. El texto dedica varios párrafos a la idea de la armonía y dice: la armonía de nuestra nación es tal que el individuo, resignando sus diferencias, converge en uno con el grupo. ¿Sí? O sea, se funde, previo a estas aclaraciones, que uno debe sacrificarse por completo al espíritu del emperador y que debe inspirarse en los valores de la vida y la muerte del Bushido. Para ponerlo más o menos en contexto, no son pocos los historiadores que comparan el Kokutai no Hongi con Mein Kampf, ¿no? Con este sentido nacionalista y bastante irracional de mi lucha. Entonces, ahí tenemos la primera palabra, es wa, es esta idea de buscar una armonía evitando los conflictos, teniendo una consideración hacia el grupo por sobre la consideración al individuo. La segunda palabra es ba, que aparece, por ejemplo, en otra pronunciación, en la palabra dojo, ¿no? En el lugar de práctica de las artes marciales. Do como camino, y yo es la otra pronunciación alternativa a ba. Pero básicamente es lugar. Y en la mentalidad japonesa, para buscar la armonía, siempre hay que ver dónde uno está parado, en qué lugar estamos. No solo en el lugar físico que nos condiciona a ciertos rituales, la forma en la que venimos vestidos aquí, la forma en la que vamos a un casamiento, la forma en que vamos a un funeral, sino también en cómo actuamos en ese lugar. En general los occidentales nos sentimos muy literalmente desubicados en Japón, porque en la oficina se trabaja de una manera, después de la oficina hay ciertos diálogos que se pueden habilitar en el bar, ¿no? Cambia el bar, cambia el lugar, entonces ahí al jefe se lo puede tratar relativamente de otra manera, simplemente por haber cambiado el ámbito. Después uno puede enfriarse como una esponja, retornarán al día siguiente a su trabajo, cambiamos el bar, cambian nuevamente los rituales y las relaciones interpersonales. Y
La tercera palabra, por supuesto que va, lugar, hay que leerlo siempre en función del wow. O sea, si yo estoy en una oficina o si estoy comerciando, voy a tratar de que mis participaciones no perturben al resto. A diferencia quizás de las locuciones occidentales, donde tratamos de ser desafiantes, individualistas, ingeniosos, en el pensamiento japonés vamos a tratar de ser integrados, gregarios, ¿no es cierto? Y especialmente no disruptivos. Les decía, siempre dependiendo el lugar. Y el tercer concepto es el de ma, que es el de distancia. Insisto, planteamos distancia no solamente en distancia espacial, como se lo plantea, por ejemplo, en el Kendo, en las artes marciales, existe la idea de ma'ai, ¿no? Una distancia armónica entre dos oponentes, o sea, más allá de la cual se genera un ataque o si a la distancia se aleja, cualquier ataque resulta inútil. Entonces, siempre hay un ma'ai. Claude Lévi-Strauss lo describía de una forma bastante particular y muy europea. Él hablaba de los puercoespines en invierno. Y decía, cuando los puercoespines están en invierno, tienen que buscar calor entre sí. Si se juntan demasiado, las espinas se activan, entonces se pinchan. Si se alejan demasiado, se mueren de frío. Entonces, tienen que encontrar, ¿no?, ese medio armónico en el cual establecer su relación. Eso es el ma. Que puede ser, insisto, tanto una distancia física, puede ser una distancia lingüística, como vamos a llamar a alguien, profesor, ¿no? En Japón nadie es el nombre de pila. Somos la familia, somos nuestra profesión, somos un amigo, somos padre, hijo, esposo, etc., ¿no? Puede ser esa distancia también jerárquica o lingüística, si quieren, y también puede ser una distancia temporal. Aquí aparece quizás una de las grandes diferencias entre el comercio occidental y el comercio oriental. En general, cuando por ejemplo, los norteamericanos, grandes comerciantes con Japón en la actualidad, viajan a Japón, tratan de decir, bueno, firmamos los contratos, vamos con los abogados, llenemos nuestros papeles. Y los japoneses dicen, no, vamos al karaoke. Vamos al karaoke. Al día siguiente, bueno, ya está todo el contrato listo a las 10 de la noche. No, está el día precioso, vamos a jugar al golf. Vamos a jugar al golf. Bueno, los tipos tienen 4 o 5 días para una misión comercial. En el cuarto día ya están recibiendo llamados de la casa central, cuando firmaste el contrato, estás, ¿no? Y ahí de pronto los japoneses se sientan y por supuesto tienen, como se dice en las artes marciales japonesas, tienen el sol en la espalda, o sea, tienen todo el tiempo a su favor. Ahí sí negocian, ¿sí? Pero lograron tener la distancia que ellos querían, no la distancia que, por ejemplo, en este caso los occidentales querían. Con esa distancia, hoy están negociando Sukoshi Mago Oite, ¿no? O sea, esperemos un poquito, hagamos una pausa. Los occidentales nos ponemos desquiciados frente a esas pequeñas pausas, ¿no? ¿Por qué va a firmar? ¿No? ¿Pero quiere leerlo? No. Quiero ver la floración de los sexos. Y lo interesante es, dentro de estos tres conceptos, o sea, una armonía, una noción del espacio y una noción de la distancia, que en general hemos pensado que están influidos por procesos religiosos, por procesos históricos, pero también podríamos pensar, quizás para introducir una lectura más, Japón, al final de su llamémosle prehistoria, empieza a cambiar su forma de producir arroz, ¿sí? Y quizás también este mundo agrícola necesita de una sociedad en la cual tiene que ser poderosamente colectiva. O sea, a diferencia de una sociedad cazadora, de una sociedad inmigrante,
en la cual el esfuerzo individual se valora mucho más, el tipo de cultivo japonés requería sí o sí de un colectivismo, de una situación en la cual no teníamos mucha posibilidad de sobresalir. Y es posible que esta lectura de la agricultura, parece una lectura un poco quizás marxista, en la cual los medios de producción determinan nuestras conductas, pero es posible que este mundo agrícola, este pasado agrícola, haya determinado cómo fueron después en el comercio, cómo adoptaron las religiones y cómo comercian hoy en día. Así que era simplemente tener en cuenta esos tres elementos. Wa como armonía, ma como distancia y pa como espacio, ¿no? Como ubicación. Bueno, espero no habernos aburrido mucho y les agradezco. Gracias. Bueno, eso era el problema técnico que teníamos al comienzo, así que ahora sí vamos a escuchar la presentación de Roberto y Laura en relación a Ingakushi. Bueno, buenas tardes. Disculpen los contratiempos con la tecnología. El título de nuestro trabajo es Reflejos budistas en el arte del jardín, el Kinkakushi de Kioto. El Higashiyama Dono, o Palacio de las Montañas Orientales, fue la villa de retiro construida por el shogun Ashikaga Yoshimasa a fines del siglo XV, en el periodo Muromachi. Su desempeño como shogun es bastante deslucido, más bien es conocido porque sus problemas, al designar heredero, desencadenaron las disputas que terminaron en las guerras Oni, conflicto que durante 10 años azotó la capital y produjo la devastación generalizada de la misma. Paradójicamente, Yoshimasa también es conocido por ser uno de los promotores de una época de florecimiento cultural que recibió el nombre de su centro, la cultura Higashiyama. Yoshimasa era el nieto de Ashikaga Yoshimitsu, el creador del Kinkakushi, o templo del pabellón dorado, y al igual que su abuelo tenía un gran gusto por las artes y se convirtió en su benefactor. En efecto, su afición por las artes permitió el desarrollo de la cerámica, el ikebana, el teatro no, la ceremonia de té, entre otras manifestaciones artísticas que se desplegaron en la época. El lugar donde esto ocurrió fue el sitio que Yoshimasa eligió para vivir una vida de retiro, alejado relativamente de la ciudad y de la convulsionada época que le tocó vivir. El predio se encuentra recostado sobre las colinas que rodean el este de la capital, en las afueras de Kioto, el área de Higashiyama. Allí Yoshimasa expresó su genio creativo y plasmó su sentido estético, convirtiendo la villa en un espacio donde confluyeron no solo expresiones artísticas, sino también, y en íntima relación con ellas, sus creencias y prácticas religiosas. Para comenzar, repasaremos brevemente el contexto y el proceso de construcción de la villa original, conocida popularmente hoy como Kinkakushi, o el templo del pabellón plateado, y luego nos abocaremos a analizar su diseño y las influencias budistas que la modelaron, el budismo de la tierra pura y el Zen. La época en que vivió Yoshimasa, el periodo Muromachi, fue un tramo de la historia japonesa que, al igual que otros, no estuvo exento de convulsiones, lucha y destrucción. Pero al mismo tiempo se crearon los ejemplos más exquisitos de la jardinería japonesa, como el Kinkakushi que nombramos y, por supuesto, el mismo Kinkakushi. Yoshimasa fue el octavo shogun y gobernó del shogunato Ashikaga y gobernó entre 1449 y 1473. A partir de 1460 surge la idea de construir una villa de retiro, por lo cual decide una acción polémica. Es propio un viejo templo Tendai, del budismo esotérico, de la época Heian, conocido como Yodoshin. El mismo estaba ligado al poderoso Meifushi, cuartel general de la secta Tendai. Por dicha causa, el shogun recibió enérgicas protestas. Pero el problema real era otro. Aunque Yoshimasa siguió con su plan durante casi una década, sacando árboles y rocas de otros jardines privados y agregando impuestos al comercio con China para poder sufragar los costos, llegando a 1474, Yoshimasa no tenía un heredero. Decidió adoptar entonces a su hermano menor, Ashikaga Yoshimi, como sucesor. No obstante, al año siguiente Yoshimasa tendría un hijo
y habría una disputa de sucesión entre los dos hermanos. Para 1467 el conflicto se había convertido en la guerra Oni, e iniciaría el periodo Sengoku de la historia japonesa que duraría un siglo. En este escenario, Yoshimasa se retira en 1473 de la conducción política y establece a su hijo como sucesor, a pesar de que éste apenas tenía 8 años. Aunque las obras en la villa se detienen por una década, se dedica igualmente, en forma casi despótica, a juntar fondos y recursos para su sueño. Pocos años más tarde, de la finalización de la guerra en 1482, retoma la construcción de la residencia y sus jardines, pasando a residir allí inmediatamente. El complejo se convirtió en el centro de las preocupaciones estéticas japonesas durante los 8 años de la residencia de Yoshimasa, particularmente en las áreas en las artes que mencionamos hace un rato. Los actores de este movimiento cultural fueron varios. Yoshimasa no estuvo solo. Aunque él mismo era dotado en poesía y en caligrafía, su mayor habilidad creció en captar personas talentosas a las cuales apoyaba e impulsaba sin importar el sector social de la cual provenía. Es por eso que en la construcción de la villa participaron daimios, monjes zen, mercaderes ricos, así como también eremitas y desplazados. Muchos pintores destacados de la época trabajaron para Yoshimasa en la villa, como por ejemplo Kano Masanobu, que fue el primer eslabón de la escuela Kano. Los efectos de este esplendor cultural se extienden mucho más allá del momento concreto que se desarrolló. El refinado gusto artístico de Yoshimasa provino y fue la semilla de la cual crecieron delicadas expresiones artísticas que todavía perviven en el bagaje cultural nipón. Tal es el caso del Chano-yu, o la llamada ceremonia del té, que si bien el consumo de té era habitual entre los miembros de la corte, donde lo vivían en banquetes junto con sake en sofisticados salones, es con Yoshimasa y sus invitados donde surge el wabi-cha, que se caracterizó por ser más austero y despojado. El Chano-yu no se limita a beber el té de una manera estilizada y siguiendo una rigurosa etiqueta. Engloba además una serie de manifestaciones artísticas como la poesía, la caligrafía, la cerámica y el arreglo floral, todas ellas enlazadas a través de la estética y las filosofías. Muchas de ellas fueron desarrolladas por monjes, como es el caso de Murata Yuko, de quien se dice fue el maestro de Yoshimasa. Yuko fue responsable de introducir un cambio fundamental en la apropiación estética de los objetos. En vez de fomentar el uso de la sofisticada y costosa cerámica china, se inclinó por la cerámica japonesa, mucho más rústica y simple. Posteriormente, Sanori Kyu es quien retoma y lleva a su punto culmine esta forma ritualizada de tomar el té. Para el disfrute de este pasatiempo, Yoshimasa construyó el Toudo, una habitación de dimensiones pequeñas que favorecía una atmósfera intimista entre los invitados, salón que luego se convertiría en un modelo para las posteriores casas de té. Se le atribuye a Yoshimasa el diseño de su propio jardín, que no pudo ver finalizado, ya que murió 2 años antes. El destino fue el mismo que el Kinkakushi. Se convirtió en el templo Zen Shijoshi, o Templo de la Luz de la Misericordia, aunque se lo conoce por su nombre popular, Kinkakushi, o Pabellón Plateado. El nombre alude a una posible intención de Yoshimasa, no a un hecho, ya que el pequeño edificio nunca llegó a mostrar una cubierta de plata. Tanto el Kinkakushi, el templo del pabellón dorado, y el Ginkakushi, el templo del pabellón plateado, pertenecen a la escuela Rinzai del budismo Zen y se erigieron con un siglo de diferencia, siguiendo el mismo modelo, el jardín del Seihoshi. Este también constituye una síntesis, ya que fue previamente un tiempo de la tierra pura y es de los primeros jardines que marcan la transición hacia lo que usualmente se denomina jardín zen, en referencia al Kare Sansui o jardín seco. El templo de Seihoshi y sus jardines fueron intervenidos y rediseñados por el reconocido Muso Soseki, quien introdujo composiciones de roca en el jardín superior que representan tópicos budistas amalgamados con imágenes taoístas.
Recordemos que el budismo Chan, a la época que se introduce en Japón, llevaba al menos 500 años de influencias mutuas con el taoísmo. Estas visiones se representaron luego en forma sincrética en el jardín de Ginkakuji. Antes cuando hablaba aquí el compañero en la exposición anterior, estaba pensando que estos conceptos que él habló son fundamentales, digamos, en todas las artes japonesas y evidentemente se expresan en el arte del jardín. Y la forma general, esto lo digo como una introducción para que se entienda lo que vamos a ver ahora, que vamos a hacer un recorrido perceptual por este jardín. Estos conceptos en el jardín se vuelven vivenciales y están jugando los tres al mismo tiempo, como si fuera una cosa viva. El concepto del espacio, cuando se transforma en un lugar armonioso, justamente, tiene que haber, hay un manejo de algo vivo, de algo espiritual. No es el concepto de espacio como soporte que se puede medir, por ejemplo, el espacio podemos medir en tantos metros cuadrados, tantos metros cúbicos, ¿no? Y la otra cosa importante que tenemos que saber cuando estamos ante un jardín, que no es un simple, digamos, este jardín fue en su principio un jardín privado. No consiste únicamente en un simple ajardinamiento para hacer más agradable, digamos, el entorno, ponerle un poco de verde a la vida, ¿no? O algún tono estético, etc. Sino que el jardín va mucho más allá, porque tiene que ver, aparte de este sentido de armonía y provocar esa armonía en quien lo conoce, quien lo visita. El jardín se puede leer, ¿no? Es la expresión de una cosmovisión y de una enseñanza. En este caso, como muchos de los jardines de Japón, que solo tomamos un caso, de las enseñanzas budistas amalgamadas con toda la base sintoísta y lógicamente el budismo luego de siglos, ¿no? Que se amalgamó en China con el taoísmo, incluso con el confucianismo, llegan impregnados de un montón de visiones e imaginería, por lo cual no podemos considerar que el budismo que se expresa en los jardines sea una idea monolítica, ¿no? El budismo es tal cosa. Eso se ve muy, muy claro en el jardín, donde aparecen escuelas que nosotros las podemos a lo mejor considerar como antagónicas o que son diferentes, ¿no? Que tienen límites precisos, sin embargo acá se expresan las dos y conviven tranquilamente. Este camino perceptual que cuando tiene que ver cuando uno ingresa desde el interior del jardín, comienza con este pasadizo alto, en donde lo único que puede hacer uno es recibir la luz del cielo, ¿no? De repente uno sale de la ciudad y se encapsula en este pasaje estrecho, y esto tiene un efecto mental, en donde si uno entra atento a esta experiencia, no solo deja todo lo que tiene a sus espaldas, ¿no? El mundo, sino que se despeja, porque acá es algo muy abstracto. Es un recorrido en zigzag, digamos, esto es muy importante lo del zigzag, porque no hay nunca una línea directa en que uno en un segundo pasó de un estado de conciencia al otro, de una exterioridad a una interioridad. Acá hay un umbral, hay una graduación. Por eso es que
un recorrido, digamos, consciente, digamos, de los jardines japoneses, más allá de la intencionalidad que tuvieron los creadores, ¿no? Esto es lo que uno puede vivenciar si va con una conciencia alerta a estos lugares. Tiene que ver con un proceso interno. Por más que esa obra de arte, que es el jardín, uno sabe que está ahí afuera, está afectando, sin que lo sepamos inconscientemente, lo que pasa adentro. Una vez que atravesamos ese pasadizo, entonces, llegamos a otra zona de transición, que es esta, que al costado se ve la entrada a un templo, y de ahí con esa puerta uno puede explorar el jardín en sí. Esto invita a entrar, y cuando uno entra, la primera reacción que puede tener es chocante, pero lo que choca es esa composición que se va ahí en el centro, que se ve blanco, ¿no? En el centro, que es una adición posterior a la época de Yoshimatsu. Entonces la vamos a dejar al final. Vamos a entrar al jardín como hubiéramos entrado en el siglo XV. Estas son otras visuales. Entonces, cuando uno entra al jardín, lo que tiene lo primero que surge es visitar el foco de atención, que es justamente el pabellón plateado, que se encuentra a la derecha. Se encuentra a la derecha. A su vez, la derecha sería dentro del plano general del jardín, se encuentra, digamos, en el sur. El pabellón se encuentra justo en el sudoeste del jardín. Y aquí me gustaría retomar la lectura un poco. Porque esto de las ubicaciones tiene mucho que ver con el budismo de la tierra pura, y también con la presencia de otra figura que está entronizada en este pabellón, que también está asociada al budismo de la tierra pura. Bueno, el nombre genérico de este edificio es en japonés Kannon-den, ya que alberga la estatua de Kannon, la deidad o bodhisattva de la compasión y la misericordia, llamada Guan Yin en China y Avalokiteshvara en India. El nombre sánscrito significa literalmente el que mira el sonido, en relación a prestar atención a los lamentos de los seres sintientes. En Japón, el paraíso de Kannon se conoce como Fudarakusen. Es la particular tierra pura regida por la deidad para facilitar la práctica del Dharma budista. Las tradiciones india, china y japonesa transmiten la imagen de este paraíso como una isla montañosa que se encuentra en el sur. Entonces, esta presencia, digamos, de Kannon al sur, de acuerdo a esta interpretación, podría ser una representación justamente del Fudarakusen. Esto es algo que surgió en realidad cuando estábamos haciendo la ponencia, este análisis de la presencia de elementos no estrictamente occidentales, sino de la tierra pura. Y en escritos que hemos visto, esto pasa inadvertido. Obviamente nosotros no podemos afirmar que al estar este pabellón en el sur hayan querido representar el Fudaraku, pero estas insinuaciones nos pueden llevar a pensar eso. Casualidad o no, el hecho es que el pabellón, a diferencia del pabellón dorado del Kinkakushi, que se yergue delante de la montaña y se convierte en protagonista indiscutible del paisaje, mira hacia adentro, hacia las colinas. Y el tamaño del estanque
es bastante más chico que aquel. Además, como prueba de su afinidad con la configuración de los jardines amidistas, se encuentra en el oeste, el lugar mítico de la tierra pura de Omega. ¿Por qué digo, por un lado, que se encuentra en el sur, después al oeste? Porque no debemos contemplar este recorrido del jardín y el jardín, como antes decía, como algo estático, ¿no? Como algo que está ahí, que es una agrupación de elementos, simplemente se mantiene como algo inerte y uno pasea. El jardín mismo, con los recorridos que arma, hace que esta experiencia se dinamice, que vaya cambiando. Porque cuando entramos, vemos este pabellón al sur, cuando hacemos un recorrido y nos situamos del otro lado del estanque, el pabellón aparece en el oeste. Y el oeste es el punto donde están los templos de la tierra pura. Ahí se convierte, hay como una justaposición, ¿no? entre Canon, digamos, como una de las ayudantes principales, integrante de la tríada amidista, y el mismo punto de la tierra pura, que es el oeste, la tierra de los muertos. Siguiendo rápidamente la imagen de Canon, la tríada, el fénix, el Juan en realidad no es un pájaro que resucita, sino que es otra cosa. El tobulo. Y este jardín, esta villa, se reconoce, además de que hoy está en el templo de Rinzai, se reconoce que tiene la impronta del Zen, porque justamente en un espacio relativamente reducido da la impresión, con todos los detalles y con todos los diversos recorridos por los puentes, entre las islas, etc., y todos los elementos que van focalizando nuestra atención, aumentan como la sensación del espacio. A pesar de que uno a lo mejor cuando entró estaba a 10 metros de donde terminó, pero para llegar ahí tuvo que recorrer 100 metros. Entonces, con la adición de diferentes experiencias a lo largo del recorrido, aumenta la percepción del espacio, y esta justamente es algo que conscientemente los creadores de jardines que recurrían al arte para transmitir o experimentar una vivencia de la enseñanza Zen, lo que hacen es tratar la idea de la ilusión, digamos, que algo que parece chico, que se puede medir, que son tantos metros cuadrados, en realidad puede parecer un paisaje inmenso. Uno creando ilusión, lo que hace es dominarlo. Entonces, aquí aparece el budismo, ¿no? Como enseñanza. Y ya termino porque ya me pasa. Y volviendo al final, con esta adicción que se hizo, que causa un terrible contraste cuando uno entra, es chocante. La primera vez que uno ve es chocante ver esas expresiones abstractas, artificiosas, en comparación con lo natural. Y esto tiene que ver, esta abstracción justamente tiene que ver también con la expresión paisajística del Zen, que es el Kare Sanshi o jardín seco, que da la impresión de que ahí hay otra cosa cuando lo que hay es simplemente arena. Mediante la ilusión, uno ve que ahí hay una montaña y un mar con olas. Pero en realidad se trata de simple arena. Y en este trabajo con la ilusión es que se refleja la intención y la enseñanza budista del Zen acerca de la ilusión. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a presentar mi trabajo para después dar lugar al trabajo de Laura, de Nuria, hacia el final.
como soy coordinadora y también bueno, presento mi trabajo, les cuento un poco brevemente sobre mí. Y a ver si puedo presentar. Tengo un problema con la cuenta compu para poder abrir los archivos. Antes de llegar ahí, guardo el sistema un momento y les cuento un poco de qué se trata mi trabajo. Voy a tratar de hacerlo lo más coloquial posible para poder llegar con el trabajo de Nuria. Bueno, seguimos un poquito con el tiempo de la mesa. Mi trabajo tiene que ver con la influencia temprana del budismo en la tradición pictórica de China. Yo soy profesora de la materia de Introducción al Arte Oriental en nuestra facultad. Y lo que les voy a presentar un poco en este trabajo tiene que ver con un momento particular en la historia de los contactos que da lugar a la Ruta de la Seda en un momento específico que es el momento en donde el budismo comienza a aflorar como un sistema de pensamiento en el ámbito cortesano. ¿Sí? Me refiero concretamente a un periodo de formación de base en la historia, en que probablemente las aplicaciones tienen que ver con la cuestión del proceso histórico, del contacto del budismo con el pensamiento de estos ámbitos cortesanos chinos que comienzan a aclimatar estas influencias extranjeras y comienzan a generar una serie de expresiones culturales y artísticas de las cuales la pintura va a ser una gran novedad en ese periodo largo que es el periodo de la Edad Media en China. Yo abordo un proceso que se desarrolla durante el siglo IV y el siglo V, que es un periodo de fragmentación en China, es un periodo de fragmentación política, cuando sobreviene a fines de la dinastía Han un proceso en el cual hay una división entre el norte y el sur, se conoce este periodo como Nanteitao. Me refiero, como para asentarnos en el tiempo, a 317 hasta el 589, siglo IV hasta mediados finales del siglo VI. Este periodo es interesante en la historia de los contactos entre India, Asia Central y China, porque a partir de las traducciones, que sé que en la jornada de ayer hablaron bastante sobre el valor de las traducciones para la filosofía, para el corriente de pensamiento china. En el caso del arte también fue un momento muy particular, es un momento temprano de contacto del budismo con las tradiciones de pensamiento locales en China, y particularmente me interesaba mostrarles cuál fue la impronta que tuvo ese avance de la tradición histórica que venía de la India, que ingresa a China a partir con el budismo, en su de alguna manera recepción por parte de los ámbitos cortesanos, los ámbitos letrados, en este periodo de fragmentación. Como les decía recién, se trata de un periodo de fragmentación política y por ende un momento de crisis y de eclipse de las tradiciones letradas asociadas al confucianismo, más vinculado con el periodo de auge de la dinastía Han. Y este periodo de crisis estuvo acompañado por una actitud de repliegue intelectual entre las aristocracias del sur. Sin embargo, lejos de ser un periodo sintomático, o lejos de ser esta crisis sintomática de un declive cultural, vemos que, por el contrario, entre el siglo IV, el siglo V y el siglo VI, se da simultáneamente una renovación muy profunda en el ámbito de las reflexiones filosóficas, estéticas e intelectuales. Así el arte de la dinastía Han queda lentamente, o va siendo lentamente reemplazado por un nuevo enfoque esteticista que claramente va a estar vinculado
con esta recepción que se va a dar de las ideas del budismo en el ámbito cortesano chino. Yo particularmente me centré en cómo, sobre todo las dinastías del sur, van a incorporar este nuevo enfoque filosófico y cómo lo van a ir reflejando lentamente en sus expresiones artísticas, fundamentalmente la cuestión de la caligrafía y del paisaje. Surgen, como decía recién, nuevos tópicos de interés a partir de este nuevo enfoque esteticista, donde se van a ver marcada más la libertad de espíritu y la independencia como procesos que son parte de la creación artística, desvinculando de este modo la discusión estética y moral, más vinculada con el confucianismo, de la reflexión estética. De alguna manera va a ser un momento clave en el que la ética se desvincula de la estética, o por la que de alguna manera van a abrir, se van a bifurcar estos caminos, y la reflexión moral no va a condicionar el goce estético, la contemplación sensorial, el placer por la búsqueda del arte en sí mismo. Este refinamiento o este afinamiento progresivo del gusto, producto de la influencia del pensamiento y de las prácticas budistas en el ámbito aristocrático chino, conduciría en este periodo al desarrollo de la música y la poesía, pero también al de la crítica literaria y pictórica. Es un momento interesante porque va a haber un gran florecimiento, como decía recién, este declive a nivel político en cuanto a la fragmentación que se produce a nivel territorial, va a generar, por el contrario, una enorme efervescencia intelectual, una enorme búsqueda de nuevas expresiones, y allí va a surgir este interés por la poesía, por la música, y por formas que después van a conducir a otras manifestaciones más vinculadas con lo popular, como por ejemplo el cuento, la novela y el teatro en China. La caligrafía en este periodo se nutre de la impronta de un gran calígrafo que se considerado el padre de la caligrafía en China, que es Wang Zhenqi. Y ahí sí les descubre esta imagen. Yo traje simplemente algunas imágenes como para ofrecerles un recorrido de lo que estoy hablando. Este es un notable trabajo de los que se supone que había realizado Wang Zhenqi, que se llama el prefacio de los poemas compuestos en el pabellón de las orquídeas. El pabellón de las orquídeas era un lugar dentro de estas casas solariegas que tenía el ámbito, digamos, que tenían los aristócratas de esta época, y en los que se reunían para conversar, tener discusiones filosóficas, digamos, lo que ellos llamaban charlas puras, y es ahí en ese ámbito donde se van a generar discusiones, intervenciones filosóficas, y donde va a generarse todo un ámbito propicio para el desarrollo de la poesía. Wang Zhenqi es un calígrafo, se lo considera hoy en día el padre de la caligrafía china, porque él inicia o da desarrollo a esta vinculación entre la poesía y la caligrafía a partir de la estilización del trazo con el pincel. Esta impronta de Wang Zhenqi va a ser recuperada por parte de pintores y calígrafos de todos los tiempos. De alguna manera, Wang Zhenqi va a sentar en este momento un modelo que después van a continuar o van a evocar maestros posteriores. En este caso son dos copias de la obra de Wang Zhenqi, que son de la dinastía Tang, por ejemplo. La relevancia que tiene para nosotros, digamos, o para quienes nos interesamos en la historia de la pintura, la larga historia de la pintura en China, este periodo en particular, la impronta de Wang Zhenqi, al avanzar con esta forma de estilización del trazo escrito, tiene que ver con la gestualidad de los trazos. Nosotros probablemente asociamos hoy en día a esta forma de escritura china claramente a la pintura. Esta es una renovación, digamos, es una novedad en este momento del siglo IV, que después va a ser parte de esa tradición que van a continuar, van a mantener los pintores posteriores. Se nota esta impronta de Wang Zhenqi al generar un trazo caligráfico mucho más gestual, mucho más grácil, más dinámico, que se va a contraponer con la caligrafía que era mucho más rígida, más estándar,
propia de los documentos letrados, de los registros administrativos. Wang Zhenji va a marcar de alguna manera esta época. Esta es una imagen que bueno, es un paisaje que retrata a Wang Zhenji observando los gansos desde el pabellón de las orquídeas, este ámbito, este recinto donde se reunían estos letrados. Si ustedes observan, es una pintura muy posterior, pero refleja de una manera el espíritu que comienza en esta época, al calor de alguna manera de estos intercambios filosóficos y estéticos que se dan en este periodo, y marcan también una práctica habitual por parte de los filósofos eruditos, como en el caso de Wang Zhenji, que era la contemplación del mundo natural. Es algo que Roberto, Laura y un poco también Carlos mencionaban recién, que es propio de este pensamiento estético asociado con el mundo de los japoneses, pero también de los chinos, va a surgir justamente en esta época. Nosotros acá vemos una obra de un pintor de la dinastía Song del Norte, que evoca ese momento en el que Wang Zhenji observa los gansos. Uno podría decir, ¿por qué los gansos? Porque hay una leyenda que cuenta que este famoso padre de la caligrafía china, observando el movimiento, la danza de los gansos al nadar en un estanque de agua, lo inspiró de alguna manera a realizar estos trazos mucho más gestuales, más abiertos. Esta conexión del pintor, el erudito, el filósofo con el mundo natural va a tener una resonancia muy concreta en las producciones artísticas. Entonces, bueno, mencionar por una parte la importancia que tuvo Wang Zhenji como gran innovador en cuanto a la incorporación de la estilización en la práctica caligráfica. Y por otra parte, mencionarles también que este momento es un momento muy particular también en la historia de la pintura china, porque surge el género del paisaje asociado a esto que también para nosotros hoy en día resulta casi natural, que es la asociación de la montaña y el agua como parte del paisaje chino, ¿no? Hay un género de la pintura que se llama Yang Shui, que Yang montaña, Shui es agua, como dos elementos que vinculan estos dos componentes del mundo natural que a su vez simbólicamente se asocian con el ser humano. El género de la pintura de paisaje va a tener también en esta época una impronta importante desde fines de la dinastía Han, donde la pintura más asociada a los retratos y a la figuración de línea, de alguna manera va a ir dando lugar a la presencia cada vez marcada de la pintura de paisajes. ¿Sí? Por eso también es importante cómo el budismo y el taoísmo van a generar una influencia muy, muy fuerte entre estos pintores, sobre todo por el interés por contemplar y gozar del mundo natural, de la naturaleza y el entorno. La pintura toma inspiración en determinados conceptos budistas asociados a la fugacidad del tiempo y a la impermanencia, adoptando a la vez temas taoístas vinculados a la armonía con el entorno y al goce pleno de la naturaleza, algo que también comentaron recién los compañeros, y se habilita la idea del disfrute del ocio como fuente propicia para el espíritu libre, altruista y puro. La influencia se refleja sobre todo en las maneras de ver y experimentar las experiencias sensoriales y en el modo de reflexionar sobre ellas. La actividad creadora cobra un nuevo valor mientras los artistas abrazan el ideal de libertad de expresión que promueven los maestros taoístas y la reflexión meditativa que afirma el budismo. Lentamente el budismo impregna el espíritu artístico de los siglos V y VI, extendiendo un canon de representación que impacta tanto en el género de la figuración clásica china, la pintura de retratos, como en el género del paisaje. El budismo, en este sentido, produjo una transformación profunda y general en la sensibilidad de los ámbitos de los medios aristocráticos y cortesanos.
Y recupero una cita de un historiador que se llama Jacques Garnet, que habla sobre esta fuerte impronta cultural que está marcando claramente la Edad Media en China, que dice: con el triunfo general del budismo, lo que se transformó fue la visión misma del mundo. Espacios y tiempos inconmensurables, multiplicados al infinito, y un destino humano inmenso en un ciclo ininterrumpido de renacimientos en los que los seres del mundo visible se confunden con los del mundo invisible, y sometido de forma ineluctable al misterioso fenómeno de la fructificación de los actos. Me interesaba esta cita porque de alguna manera marca también el avance y va a tener otro concepto fundamental que es parte del budismo y que también se va mezclando con algunos términos del taoísmo, que es el del vacío. En la pintura paisajística china, antes una imagen de Guo-Xi, que es un pintor también de la dinastía Song del Norte. El vacío, como decía recién, va a tener también una predominancia fundamental como parte de la construcción pictórica del espacio. Así como hablábamos recién sobre la construcción del espacio en términos experienciales, en el ámbito de la pintura también este espacio va a ser construido por elementos que no tienen que ver con la materia real, sino con elementos que provienen de otro plano, otro ámbito de experiencia, si se quiere, que tiene que ver con la percepción y con la atención en esta idea de sugerir más que revelar y provocar armonía en el espectador, de la misma manera que tenía a sí mismo el artista una armonía interior, una búsqueda espiritual que daba lugar a este tipo de representaciones. Si bien el momento en el que yo les estoy comentando que surge, digamos, esta confluencia de ideas siglo IV, siglo V, es muy distante a esto que vemos acá, que es la dinastía Song del Sur. Me interesaba destacar la resonancia que tuvo, o la influencia que tuvo, este ideal estético que surge en el siglo IV, en el siglo V, a partir de estas discusiones filosóficas, de las críticas literarias y estéticas, y que van a marcar, en definitiva, las características esenciales de lo que se considera la pintura clásica del paisaje, en la cual las ideas de vacío van a estar vinculadas también con el ideal estético de belleza. Una belleza que, como decíamos recién, también en el trabajo de los compañeros, no está vinculada con un revelar las formas, sino con sugerir una armonía, sugerir una espiritualidad que busque que el espectador entre en contacto con la representación, pero también con el estado meditativo del artista al realizar la obra. Finalmente, otra imagen de Chao Men-po, que es un artista de la dinastía Yuan, la primera dinastía extranjera que gobierna China, que sin embargo también recupera el espíritu propio de esta idea de paisaje asociado con una construcción del espacio histórico donde el paisaje es, en definitiva, una ocasión para una profunda reflexión meditativa. Me interesaba de alguna manera marcar este momento en donde la pintura se convierte en definitiva en vehículo de un pensamiento filosófico y estético marcado por esta confluencia de ideas entre la tradición local, ¿sí?, el taoísmo, y algunos elementos morales del confucianismo, y también en enorme medida con los valores estéticos que propone el budismo, y que va a ir más allá del ámbito pictórico, como veíamos recién, va a generar una revolución, un cambio muy profundo, tanto en la cultura como en las artes de China. Me despido así con esto, simplemente les agradezco la atención y vamos a ir con el trabajo de hoy. Bueno, presento a Nuria. Ella es Nuria Gómez Verá. Nuria es licenciada en Letras,
y corredora literaria, egresada de la Universidad de El Salvador, donde también trabaja como profesora en la Facultad de Filosofía y Letras y Estudios Orientales y en la Escuela de Lenguas Modernas. Nuria es también profesora de edición, corrección de textos y escritura creativa en la Fundación Literae. Se desempeña como correctora para el Colegio de Traductores Públicos de la ciudad y trabaja en grupos de investigación en el área de biótica y lingüística. Ha publicado numerosos artículos en revistas científicas de divulgación y ha dictado numerosos cursos, participado en jornadas, ciclos académicos y congresos. Escribe y dirige también obras de teatro y desarrolla una intensa labor en periodismo y espectáculos. Actualmente está por lanzar a escena Miserere, un drama costumbrista en el que dos personajes discuten sobre la existencia de Dios, publica reseñas sobre teatro independiente y está terminando de escribir su tesis doctoral acerca de una lectura pragmática sobre la colección de textos. En este caso, el trabajo que Nuria nos va a presentar se llama... Voy a hablar sobre se llama Reflejos budistas en el... De Oriente a la Argentina, indagaciones sobre la filosofía del té narradas en una práctica casera. La elaboración del té es para Nuria una de sus curiosidades no académicas. Nuria es fundadora de una marca para la cual ha creado algunos blends de té y otras infusiones, y que ese es un poco el motivo por el cual nos presenta su trabajo en este marco. Ahora estoy muy Gracias. Es un poco intimidante hablar de té delante de especialistas en cultura oriental cuando mi mundo es netamente occidental. Y de hecho me llamó bastante la atención cuando me propusieron hablar sobre té en la ruta de la seda. Y claro, después descubrí que sí, es cierto, nosotros obviamente el té lo trajimos desde Oriente, pero está tan incorporado en nuestra práctica que es muy difícil pensarlo como algo tan oriental o tan ajeno a, digamos, es algo cotidiano. Mucha gente desayuna té, te sentís mal y te tomas un té, es decir, hay muchas de las prácticas en las que nosotros incorporamos el té y no las pensamos como algo oriental, sino como parte de nuestro mundo, ¿sí? Por supuesto que Oriente también lo considera parte de su mundo y es oriental, pero lo cierto es que para nosotros no nos suena algo tan distante como por ahí hablar de un jardín japonés o de determinadas cuestiones de filosofía que, nada, una cabeza occidentalizada las ve distantes quizá. La pregunta, cuando empecé a indagar sobre el té, surgió cuando yo tenía más o menos 7 años. Me llevó creo que fue una abuela mía, una de mis abuelas me regaló un libro de cocina que se llamaba Cómo ser una buena ama de casa. Y en el libro ese, dije que iba a ser occidental, la aviso. Bueno, en este manual enseñaban, entre otras cosas, cómo hacer una tisana para cuando alguien se sentía mal. Y claro, era un libro para chicos, ya les digo, yo tenía 7 años en ese momento, y en el libro enseñaba, por ejemplo, cómo hacer una infusión, cómo hacer una decocción, cómo hacer una maceración, es decir, las 3 prácticas que son básicas para crear té. Además de eso enseñaba cómo secar las plantas o las frutas para poder hacer las infusiones, y en cierta manera lo que estaba incorporando era una práctica que era milenaria en un libro para chicos, ¿sí? Bueno, ya les digo, en todas las casas se toma té y nadie está pensando en ese momento si eso conecta con un oriente o una filosofía, pero de unos 20 años hacia acá cambia un poco la percepción de cómo se toma el té, y en algunos casos hay momentos en la vida de personas occidentalizadas como yo que tomar el té no es exactamente lo mismo que tomar lo que se toma en el desayuno a las apuradas para salir corriendo a trabajar, ¿no? Bueno, y de eso es de lo que quiero hablarles hoy. Lo cierto es que el té forma parte de nuestra vida cotidiana, el origen oriental se nos dibuja un poco, y lo cierto es que en realidad en Occidente ya existían formas de tomar infusión mucho antes de que llegara el té, y tal vez por eso no nos resultó tan extraño incorporar el té en nuestras prácticas.
Por tradición familiar, yo tengo raíces celtas, y en el mundo celta el té es, digamos, no el té, las infusiones, vamos a hablar con propiedad, las infusiones son parte de la práctica diaria. ¿Por qué? Porque en el mundo celta, en la infusión se concentra la naturaleza. Y en el té, en Oriente, es exactamente igual el razonamiento. Lo que pasa es que, en lugar de hacer una planta de té, por ahí en España o en Francia usaban tréboles rojos, o frutillas, o naranjas de la zona del Mediterráneo. Es decir, eran con elementos que, combinados con determinadas hierbas, daban infusiones, y esas infusiones eran las que permitían que determinadas personas que se sentían mal se sintieran mejor, o determinadas personas que necesitaran concentrarse pudieran llegar a un estado de reflexión, o a veces calmar los nervios, a veces poder dormir, en algunos casos tener hijos. Es decir, las infusiones para el mundo europeo son para cuestiones impensadas, a veces todas, de la vida cotidiana. Lo cierto es que, bueno, justamente en todas las culturas, no solamente la europea, no en Oriente, sino en todo el mundo, las infusiones son parte de las farmacopeas, o sea, de los manuales de medicinas y de hierbas para curar, y de las prácticas de curación en general. Si ustedes viajan a México y estudian un poco sobre las prácticas antiguas del chocolate, digamos, de la cáscara de chocolate, el chocolate se bebía como en una infusión, y esa era una de las formas también de levantar la energía, a veces curar, bajar los nervios, encontrarse con uno mismo. En Oriente, el té es considerado una bebida, pero también es parte de una buena educación, es decir, es considerado un símbolo de buena educación, y además es uno de los vehículos para determinados estados de meditación. Bueno, no es tan distinto de lo que pasa en el resto del mundo con las infusiones. La verdad es esa. Y de hecho nosotros sí, muchas veces tomamos té o café cuando vamos a leer un libro, o cuando nos ponemos a pensar, o en mi caso, bueno, yo lo uso mucho para escribir, tomo té en el momento que me voy a poner a escribir un ensayo, una obra de teatro, lo que fuere. Una de las leyendas más conocidas sobre el té es la que se cuenta sobre Buda, que él estaba contemplando los sufrimientos y los problemas del mundo. Específicamente él estaba contemplando en ese momento 5 graves problemas: la tristeza, la soledad, la enfermedad, la vejez y la muerte. Y en el momento en el que todos estos pensamientos se le aparecieron a Siddhartha, dejó caer una lágrima, de la cual se dice que creció una planta, y esa planta surgió, era la planta de té, ¿no? Era la planta que le permitía crear una poción con la cual pudiera alivianar o acompañar los males del mundo. Otra de las leyendas dice que Daruma estaba meditando y se cortó los párpados para no quedarse dormido, y bueno, justamente de los párpados surgen las hojas de té, y por eso es que se lo asocia también con una acción para no dormirse, una acción desveladora. Los orígenes del té, ya les digo, son muchísimos. Las leyendas sobre el origen del té son muchísimas. Lo cierto es que el primer documento, el primer compendio que aparece sobre el té es del monje budista Lu Yu. Yo no sé japonés, así que no puede ser que esté pronunciándolo mal. Lu Yu, ¿sí? Bueno, él recopiló experiencias y el conocimiento de sus antepasados en toda China y Japón, ¿sí? Y entonces salió justamente él registró las prácticas de cómo se tomaba el té en distintos lugares y con qué plantas era que se hacía cada una de las distintas infusiones. Bueno, justamente el otro monje budista, Sei, es el que se supone que llevó el té hasta Japón, donde lo convirtió un brebaje que estaba asociado con el arte, la perfección y la pureza. Este dato es importante porque justamente cuando el té llega a Occidente, que eso fue más o menos en 1645, 1648, una compañía asociada, una compañía británica y de los Países Bajos, era una unión de
mercaderes que, bueno, justamente trajo el té hacia Europa. En un diario que se llamaba el Mercurius Politicus, justamente informaba que se iba a traer este té y que se iba a empezar a vender en las casas de café. Todos pensamos que el té es anterior, es cierto, pero para la cultura occidental primero llegó el café y después vino el té, ¿sí? Lo cierto es que, bueno, traían esta bebida nueva de China y se empezó a tomar en estos lugares que ya les digo, que eran el primer lugar donde se vendió era una coffee house que se llamó Sultan's Head. Ese fue el primer lugar en Europa donde se vendía té. A partir del siglo XVIII se difunde por todas las cafeterías inglesas el té y estaba destinado, era una bebida pensada exclusivamente para hombres. Que también eso es llamativo porque en general para la representación cultural el té no sé si tiene género ahora. Y es más, por ahí el café en una determinada época estaba asociado con lo masculino. Pero bueno, justamente el té era una bebida para hombres culturalmente, y recién cuando la duquesa de Bedford instauró la práctica de tomar el té a las 5 de la tarde, recién entonces se hizo una práctica del mundo de lo femenino. Hasta ese momento estuvo vedado. A partir de ese momento las infusiones en general y el té en particular perdieron esas connotaciones místicas que venían típicamente orientales y se convirtió más que nada en una bebida social, de entretenimiento. ¿Sí? Es clásico escuchar esto del té de las 5 de la tarde o que la gente se reúne a tomar el té con masas, ¿sí? El té no era en esos momentos una bebida para la reflexión, sino para compartir. Es algo bastante parecido a lo que hacemos nosotros con el mate. Si bien el mate también es el que nos acompaña para estudiar y otro tipo de hábitos que cada uno tenga, lo cierto es que se pensaba como una bebida para la alta sociedad, los trabajadores. Había una frase que yo la anoté porque me llamó muchísimo la atención, lo decía justamente un día el Mercurius. El placer de esta bebida puede afectar favorablemente a los trabajadores. Es buenísimo. Bueno, justamente a partir en esa época la filosofía del té estaba muy alejada de lo que nosotros pensamos cuando tomamos té ahora. Digamos, es una bebida relativamente accesible para todo el mundo, es una bebida que en general invita a determinados momentos a la reflexión, ¿por qué no al desayuno en el momento de arrancar el día? Hay gente que considera el té asociado con el arte, y en buena hora que lo sea. Lo cierto es que también el té fue uno de los factores intervinientes en motivos políticos, y en general nosotros eso no lo pensamos. El motín del té fue lo que activó la maquinaria para que se llegara a la guerra de la independencia en los Estados Unidos. Nosotros cuando estamos tomando té no estamos pensando en nada por el estilo. Lo cierto es que, bueno, justamente el 16 de diciembre de 1773, cuando en Boston se produce el motín del té, fue por una cuestión de aumentos de impuestos, nada tan alejado de nuestro mundo, que justamente Gran Bretaña estaba subiendo los precios para poder mantener sobre las colonias norteamericanas el dominio, y bueno, justamente ese fue el desencadenante que llevó después a la independencia de los Estados Unidos. En la literatura, en el cine, en la pintura, en el teatro sobre todo, el té es uno de los actores que permite generar determinados espacios para la conversación y para la reflexión. Si ustedes piensan en la importancia de llamarse Ernesto, the importance of being Ernest, los personajes toman el té y discuten sobre los sanguchitos de pepino que son tan característicos de los ingleses. Bueno, y justamente está mostrando una estampa de la sociedad en esa conversación que tienen en el té. Muchas de las novelas en las que los personajes, por ejemplo las típicas de Jane Austen, tienen justamente el té como uno de los momentos para la reflexión o la indagación sobre determinados problemas, si hacer o no hacer, si resolver o quedarse en determinada posición. La gente sabe en el mundo de la literatura que Jane Austen compuso Emma, una de las novelas más conocidas, en su salón para tomar el té. Es decir, ella solamente componía cuando tomaba té, si no, no escribía.
En el caso de Chekhov, por ejemplo, los pequeños burgueses, no solamente piensan en ingleses, Chekhov puso los personajes de los pequeños burgueses, por ejemplo, se sientan todos alrededor del samovar y discuten sobre qué no hacer con la herencia de papá y toda una cuestión. Es decir, de nuevo, es el elemento que reúne para discutir dramas sociales, el té en Chekhov, ¿sí? Y bueno, además el samovar está imponiendo una tradición en solamente un objeto y en una sola bebida. En el caso de Proust, por ejemplo, el té en realidad es una infusión de camomila, es el que le permite hacer toda una reflexión. Por lo tanto, con el té se inauguró el fluir de la conciencia francés. Básicamente la historia dice, cuanto mínimo, en busca del tiempo perdido, el personaje estaba mojando una madeleine, hoy diríamos muffin o algo así, un budincito en el té de manzanilla, camomila, y eso lo lleva a recordar su infancia, y a partir de ahí desarrolla toda una técnica de escritura, a partir de la reflexión de tomar el té, ¿sí? En el caso de George Orwell, por ejemplo, él publicó en 1946 en el Evening Standard, que era un diario londinense, los 10 mandamientos sobre cómo tomar el té. No voy a desarrollar demasiado, pero básicamente dice que el té que hay que tomar es el té indio o el té de Sri Lanka, y si uno toma el té chino, uno tiene que esperar encontrarse con alguna situación excitante. Es decir, si no, no hay que tomar ese té. Bueno, da toda una serie de recomendaciones sobre cómo hay que hervir el agua, que para él hay que hervirla, hay que tomarlo en taza de porcelana, nada de loza, ninguna porquería de esas. Tiene que ser fina, que era algo que nosotros hace un rato estábamos hablando con Araceli, que es una colega mía de letras. El té en taza fina no tiene el mismo gusto que en taza gruesa. Bueno, Orwell justamente era uno de los que se postulaba hacia el lado de las tazas finas de porcelana y nada de tazas rústicas o esmaltadas que dan feo gusto al té. Bueno, otra de las cosas que decía era que si van a poner nata o crema, tenía que ser en determinado momento, tenía que estar calculado. Bueno, había toda una serie de regulaciones. La verdad que tomar el té era casi como una prueba de desafíos y qué sé yo, y si uno no hace el té como corresponde, será el apocalipsis, qué sé yo. Bueno, justamente en el listado Orwell aclara, y es enfático en esto, el tema del azúcar. No se pone azúcar en el té. De hecho, si ustedes toman el té con azúcar, lo están tomando como los rusos, y lo pone de manera despectiva. Es muy, muy lindo el texto ese, si buscan en internet seguramente les va a aparecer las estrategias de cómo tomar el té según Orwell. El té aparece en un montón de películas, como por ejemplo en Gigi. Gigi es la historia de una comedia musical en la que Leslie Caron tiene que aprender a servir el té porque es la estrategia de seducción. Es decir, de acuerdo a cómo se desarrollaban determinadas prácticas, era la conquista asegurada o no. En el caso de Doris Day, estoy yendo muy lejos, ya lo sé. Doris Day canta Tea for Two, y Tea for Two es una canción que hasta Edith Piaf cantó. Bueno, justamente la práctica del té era la práctica del vínculo, no es cualquier té. Y ya les digo, hasta Edith Piaf hizo una versión muy linda de esa canción. Hay películas como Té con Mussolini, El té del jardín de Arquímedes, La ceremonia del té, todas giran en torno a la práctica del té, y es justamente esta práctica la que invita a la reflexión artística, ¿sí? No como en el caso de Chifochu, que es una comedia musical y nada más. Marlene Dietrich, la actriz, ella justamente decía que los ingleses tienen un cordón umbilical que está unido al té y que nunca se va a poder desprender. Y que justamente lo que a ella le llamaba la atención era que siempre que había té en una obra de teatro o en una película era porque iba a presenciar una instancia trágica. Ese era el anuncio, es decir, siempre era el momento para aprender a sobrellevar con la taza de té la tragedia que se iba a venir. En la Argentina, bueno, el té se instaló muy tempranito en nuestra cultura. Con las invasiones inglesas ya estaba completamente arraigado, pero lo cierto es que nosotros ya teníamos prácticas anteriores de otras infusiones. El café y el mate cocido, o el mate, eran
digamos, prácticas que nosotros teníamos instaladas, entonces cuando llegó el té fue solamente cambiar un poco la fisonomía de la práctica, pero se mantuvo siempre con la intención de lo social. Mate, té y café fueron las bebidas preferidas de los argentinos casi siempre. Digo para la tarde, no, por supuesto para una cena, por supuesto que va a ser el vino, la tradición dice eso. Más o menos hace unos 20 años se instaló una tendencia, no sé si llamarlo moda, porque me parece que como moda se va a instalar y se va a quedar. Justamente es una beta gourmet sobre el té, y justamente empezaron a aparecer las primeras figuras de sommelier de té en Argentina. De hecho, al principio, cuando aparecieron los primeros sommeliers, los sommeliers de vino decían, no, eso no es un sommelier, porque el sommelier tiene que ser algo que esté envasado, que se mantenga siempre en la misma madera, que tenga las determinadas características. Bueno, no. Ahora hay una carrera, incluso en algunas instituciones se puede estudiar la carrera de sommelier de té, y lo que enseñan específicamente es esta fusión de culturas, esta práctica en la que los 4 elementos, por lo menos del mundo celta, se fusionan, se hacen síntesis en una bebida, y esa bebida siempre tiene un trasfondo en el que se invita a la reflexión o se invita, o si no, cura. Esa sería la cuestión. Lo cierto es que en general los blends de té o los tés cumplen con la captación de todos los sentidos. El tacto, sea por la temperatura o porque, bueno, uno sostiene la casa, el olfato, porque, bueno, es el primer contacto que nosotros tenemos con el mundo es a través del tacto, el gusto y el olfato. Y son los 3 elementos, digamos, las 3 formas primeras de percepción. Aparte de la vista, por supuesto, si el té es claro, en el sentido de que uno puede ver que sea translúcido, eso va a dar una buena calidad de té. Cuanto más polvillo tenga, mucho menos calidad va a tener ese té. Lo cierto es que no todos los tés son para todo momento. Bueno, y el oído en general, esto es extraño, pero el hecho de servir el té tiene una sonoridad diferente que otro tipo de sonoridades. Digo, con el mate hay otro juego de sonoridades en la práctica, ¿sí? Bueno, no todos los tés son para todos los momentos. En mi casa, por ejemplo, si yo tuviera que describir los olores de mi casa, diría que son más bien cítricos, y tal vez por eso para mí es más natural trabajar con sabores cítricos. Pero eso no quita que de vez en cuando haga un té floral, porque bueno, a mí me gusta de vez en cuando sentir el sabor de las rosas o sentir el sabor de los jazmines, o el perfume de los jazmines. Y eso por ahí no es para los mismos momentos en los que tomaría un té con naranja, ¿sí? Lo que falta de esta exposición en realidad termina afuera. Y esa es la razón por la que llegué un poquito más tarde, estaba haciendo té. Si quieren, si te parece. Sí, en realidad, por una cuestión formal, debería abrir un mínimo espacio por si tienen alguna duda. Y después los invito a tomar el té.